Entonces, abrimos nuestra Biblia en Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. Vamos a leer el texto o todo el capítulo y después vamos a regresar. Así ahorramos un poquito de tiempo antes de dar la introducción para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a leer hoy. Dice así, Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hemos traído nuestras ofrendas de adoración, de alabanza, de regocijo, en gratitud a nuestro Salvador, a nuestro Creador, al dador de la vida y de todas las cosas que existen. Y Señor, tomamos este tiempo ahora también, ya que hemos traído nuestra alabanza, dando este tiempo para que tú hables a nuestro corazón. Cada uno de nosotros, familias aquí representadas, tenemos situaciones diferentes unos de otros. Pero la maravilla de tu palabra es que a cada uno de nosotros nos has de hablar de acuerdo a nuestra necesidad. Guíanos, enséñanos, te rogamos por los hermanos que no han podido venir a causa de la epidemia, la pandemia, las personas que están conectándose en las redes sociales, también te rogamos que tú obres poderosamente en sus vidas. Por lo demás, te honramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida espiritual, una vez que uno viene a Cristo Jesús y lo recibe en su corazón como su Salvador personal, ya somos salvos y hoy día se argumenta, se platica, se habla mucho continuamente acerca de la salvación, cuando uno es salvo, si uno puede perder su salvación, si hay que hacer ciertas cosas para ser salvo y una infinidad de ideas que hay. ¿Qué es lo que uno puede hacer para salir de todas esas dudas o esos comentarios que se hacen? Es bueno, pues decir a la palabra de Dios y ella nos va a enseñar y nos va a decir qué es lo que hay al respecto. La vida espiritual necesita un mantenimiento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro carro, obviamente, necesitamos hacerle mantenimiento. Pongámoslo de este modo. Una vez que nos subimos al carro, el carro nos va a transportar de un lado a otro. Cuando venimos al Señor Jesús somos salvos, el Señor nos ha comprado, nos ha limpiado, nos ha salvado y nuestro destino eterno es la gloria eterna. Eso está, como nos leía Carlos en los pasajes que leyó, tenemos ya ganada la vida eterna y vamos en rumbo hacia allá, no hay lugar a duda de ello. Pero a medida que vamos de un lugar a otro en nuestro carro, si no le damos mantenimiento, vamos a tener ciertos inconvenientes. Vamos a sufrir ciertos dolores de cabeza. Por ejemplo, si no le ponemos aire a las llantas, pues se nos van a gastar las llantas o vamos a gastar más gasolina. Si no le ponemos gasolina, pues de aquí a que paramos y salimos y le ponemos gasolina y va a ser algún inconveniente. Jesús nos dice que Él vino a darnos vida en abundancia. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos dándole mantenimiento a nuestra vida espiritual. Estamos continuamente haciendo, no para ser salvos, porque ya somos salvos, sino que estamos continuamente ayudando a nuestra vida espiritual a crecer más. Esa es la idea. Entonces mantenemos nuestra vida espiritual. Y en respecto a esto, tenemos entonces éxito espiritualmente. Hoy día se puede medir de diferentes formas. ¿Qué es el éxito? Por ejemplo, ayer en la mañana
paseaba a mi nieta de 15 meses en el mall, y mientras la andaba paseando, andaba viendo las ventanillas de las ofertas y todo eso en las tiendas, y me llamó la atención un lugar donde venden zapatos. Si a usted le interesaría preguntar cuál es esa tienda, pues ni me acuerdo cuál era el nombre del zapato. Pero se me hizo interesante ver que debajo del zapato decía, para caminar una vida exitosa. Ahora, el zapato se veía muy lindo mientras está nuevo y está grande y de colores, pero ¿qué sucedería cuando el zapato ya está viejo? Cuando ya está roto, cuando ya está manchado. ¿Se podría poner el zapato siempre en la ventanilla y decir, caminando una vida de éxito? No, ¿verdad? Es solamente una manera de atraer al cliente. Otras personas creen que teniendo ciertas cosas se puede tener una vida exitosa. Les hago esta introducción para que luego veamos en la palabra de Dios qué es lo que es la vida exitosa en un mantenimiento que le damos a nuestra vida espiritual. Había un hombre muy rico, muy exitoso en los negocios, tenía bancos en Nueva York, y un día va a una pequeña playa, no muy conocida, y allí en esta playa, mientras él está allí en su hotel, en el balcón, y mira hacia afuera, se da cuenta que hay un pescador. Y este pescador todas las mañanas sale y va a pescar. Regresa con su buen bulto costal de pescados y tiene un puesto. Y su esposa maneja el puesto y allí venden los pescados. Después de toda la labor de limpiar la lancha, limpiar las redes, de vender, atender a los clientes, y después de almorzar, él se sienta en una hamaca o se acuesta en una hamaca y está tomando algo y está disfrutando la tarde. Y eso lo hace todos los días. El señor de negocios que lo está viendo está pensando que este es un hombre exitoso, pero si él compartiera su fórmula, su manera de vivir, podría ser más exitoso. Entonces un buen día va y platica con él y le dice, veo que eres una persona muy exitosa en tu negocio, ¿qué te parece si me acompañas a Nueva York y yo te voy a enseñar cómo hacer mercadeo, cómo entrenar personas, vas a formar tu propia compañía y vas a tener no solamente este puesto, vas a ser un distribuidor de pescados alrededor de este país y vas a tener mucho dinero. Y luego una vez al año, pues vienes y disfrutas todo tu éxito. Una vez al año. Y el pescador le dice, ¿y por qué habría de hacer eso si vengo a disfrutar mi éxito aquí todos los días? ¿Cuál sería la razón de ir y hacerme un hombre muy potentado si ya estoy disfrutando? O sea que para los dos el éxito tenía un resultado final diferente. En nuestra vida espiritual, ¿cuál es el éxito? Al leer nos damos cuenta que primero David, en nuestros términos hoy día, él ya es salvo. Él no está preguntándose qué necesito hacer para ser salvo, porque la idea sería, bueno, si voy a la iglesia, entonces recibo al Señor Jesús, ¿y cómo puedo ser salvo? Porque entonces el resto del capítulo, que es muy corto, en sus 10 características de una persona que estaría cerca de Dios, pues la persona diría, no, pues yo no puedo hacer eso, porque sería imposible hacer eso, si fueran requisitos para estar cerca de Dios y ser salvo. Entonces el texto nos habla de alguien que ya lo es, ya ha ganado, ya por la gracia de Dios tiene su salvación y ya es salvo. Ahora David, en ese tiempo, según 2 Samuel capítulo 6, el arca del pacto y todo el tabernáculo no tenía un sitio específico donde venir a adorar a Dios, alabar a Dios y traer los sacrificios. Y cuando están llevando el arca de un sitio a otro sitio, a una casa realmente, él sale a la calle y mientras llevan el arca cargándola, él sale a la calle y danza y se alegra en el Señor. Y es muy posible que él es inspirado a escribir este salmo que ya hemos leído y que él dice, ¿cómo me podría acercar más a Dios?
¿Qué podría hacer ya no para ser salvo, sino cómo mantenerme creciendo en mi vida espiritual? Y este capítulo nos expone, nos ofrece tres cosas. Una es habitar continuamente en la morada, en la cercanía de Dios. Eso lo vemos en el versículo 1. En el versículo 2 nos dice, anda. Anda es también algo continuo, pero en el cual estamos haciendo algo. Nuevamente, no para ganar la salvación, sino para mantenernos acercándonos más y más a Dios. Y la última está en un pequeño versículo, al final más bien es la parte B del versículo 5, y dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Nos da una confirmación. Entonces, habitar, andar y confirmar. Esto nos habla de que necesitamos hacer una autoexaminación para nosotros aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. En 2 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces nosotros nos conocemos muy bien. Sabemos, como se dice por ahí, de qué pie cojeamos, cuál es nuestra debilidad. No en todos o en todas es lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos algo por el cual tenemos que estar alertas de no caer en alguna tentación. Entonces Dios a través de la Escritura nos está diciendo necesitas cuidar y vigilar estas cosas para que no caigas. Entonces el primer versículo nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Es una pregunta, ¿quién? El deseo de él no era ver pasar el arca. Él no podía, si hubiera el tabernáculo y si más tarde ya de establecerse por medio de su hijo Salomón el templo, él ni siquiera podría entrar porque él no era un sacerdote. La bendición que ahora nosotros tenemos es que tenemos acceso a Dios por la muerte de Jesús y el texto nos dice que el velo se rasgó de arriba a abajo y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. David en ese tiempo ni siquiera hubiera podido entrar. Él miraba de lejos lo que estaba pasando. Entonces él se pregunta, ¿qué puedo hacer para habitar más cerca? No es para estar lo más lejos posible de Dios sin comprometer mi salvación o mi relación con Dios. Es al revés, es estar más cerca para vivir una vida abundante, como Jesús dijo, o en abundancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mateo 11:28 nos dice, venid a mí, hablando Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos estamos trabajados y cargados. Emocionalmente, psicológicamente, económicamente o en salud. Todos, sin importar su nivel económico o su nivel profesional. Todos estamos cansados y Jesús dice, ven y yo te voy a dar descanso. Él es el recurso del descanso. Él es el recurso de la paz. Ven a mí. En 1 de Pedro 2:4 nos dice, acercándoos, ir más cerca de Dios. A Él, a Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. En este mundo nos damos cuenta que hay aquellos que quieren acercarse, pero hay aquellos que están desechando, que se están alejando y se están apartando. Vivimos en un mundo muy conflictivo. Algunos se acercan, pero la mayoría se están alejando. Entonces Pedro nos dice, acérquense a la piedra viva, aunque haya muchos que la hayan rechazado. Más para con Dios, Dios escogió a Cristo Jesús. Es una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, ahora nos habla a nosotros, como piedras vivas, sed edificados.
necesitamos mantenimiento para continuar edificando nuestra vida espiritual. Decía algo Carlos mientras nos estaba guiando en la alabanza, que las situaciones que nos pasan son para que Dios vaya puliendo las asperezas de nuestra vida, para que Dios nos vaya transformando. Dios que está transformando nuestro carácter. Había un niño que era de un carácter fuerte y su papi le decía, siéntate. Y se paraba el niño otra vez y su papá lo corregía, te digo que te sientes. Al final el niño se queda sentado y el papá le dice, así es como te quiero ver. Le dice, no, por dentro estoy parado. Entonces hay una rebelión, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa no a acercarnos, sino a alejarnos de Dios. Y ese continuo mantenimiento, nosotros como ya cristianos y cristianas, hombres y mujeres adultos, necesitamos atender, dice Hebreos, de manera que no nos deslicemos, no nos caigamos, no atrasemos la obra espiritual que Dios está haciendo en nosotros. Cuando no tenemos mantenimiento, no atrasamos la salvación, porque Dios sabe el día que Él nos va a decir, a fulano de tal se le acabó la respiración, es tiempo de que venga. Y en ese día nos vamos a ir. No estamos atrasando eso de ninguna manera. Lo que sí estamos atrasando es el crecimiento de nuestra vida espiritual. Llegar a ser lo más que podamos delante de Dios, de modo que Él nos transforme a lo que Él ha visto que nosotros y por el cual fuimos creados para nosotros llegar a ser en la vida. Terminando el versículo dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y esto es lo que hacemos. Este es el resultado. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Al grado de que nuestra vida llega a ser una ofrenda delante de Dios que es agradable. Vamos a ver en algunos de los versículos, si es que no se me pasa, una palabra que se usa para decir cuando a Dios algo no le es agradable. Entonces necesitamos habitar en el Señor continuamente. En el versículo 2 nos dice, y aquí viene la lista de 10 cosas. No se la vaya a perder, puede ir subrayando cada una de ellas con un numerito a medida que vamos a través de esto. Cuando veía el texto con 5 versículos, yo pensaba, no, pues yo creo a las 9, a las 10 ya nos podemos ir. Pero a medida que vamos a través de cada una de estas características que Dios quiere que nosotros tengamos, se extiende un poquito más. El que anda en integridad y hace justicia. Primero, integridad. La palabra habla de algo interior, integridad. Es una persona honrada, recta, limpia, inocente. Y también se utiliza una palabra que es alguien completo, que no le falta nada. Y quizás todavía como que nos deja así a medias. No por la palabra de Dios, sino por quizás el comunicador y mi lentitud de explicarles mejor. Esto quería decir completo, honrado, recto, limpio, inocente, de acuerdo a la verdad en hecho y palabra. De acuerdo a la verdad, a lo que dice la palabra de Dios y a lo que estamos haciendo. Eso sería una persona íntegra. Otra vez, las cualidades y características que Dios da no vienen de una lista de lo que el hombre piensa es ser íntegro, porque ellos tienen su propia definición. Ustedes recordarán aquel tiempo, creo que en los 90s, algo así, que O.J. Simpson, un futbolista de fútbol americano muy famoso, está siendo acusado de homicidio. Su abogado, si no mal recuerdo, se apellidaba Shapiro. Después de todo lo que sucede, le dan inocente a O.J. Simpson.
Después de todo eso, alguien le hace una entrevista a su abogado. Y la pregunta es, pero lo que se estaba viendo y analizando allí era falso. ¿Por qué tú no estabas buscando la verdad en todo ese asunto de defender a tu cliente? Y él dice, es que mi trabajo no es encontrar la verdad. Ese es el trabajo del otro. Mi trabajo es defender a mi cliente. Aunque yo vea enfrente de mí mentiras. Ese es mi trabajo. Entonces, de esa manera es como piensan las personas hoy día. Y la filosofía de este mundo. La sabiduría de Dios no es un poquito de la palabra de Dios y luego un poquito de la sabiduría de este mundo. No, es completamente al revés. Es nada de la sabiduría del hombre hoy día y es toda la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, el que quiera ser el más grande debe ser el servidor de todos. Es una contraposición a la filosofía de este mundo. Nadie quiere servir a las demás personas. Nadie quiere ser el menor. El mundo hoy día quiere ser el mayor, quieren ser el más grande, sin importar a quién se pisa en el camino, sin importar, vamos a ver más tarde, a quién se calumnia, sin importar cuántas mentiras se dicen, pues se ha comprobado que en los noticieros una mentira entre más veces se repita, muchas veces, se empieza a entender como algo verdadero. Entre más se repita. Por eso uno oye los noticieros y repiten, de tal manera que a la persona se va alejando de la verdad, que es posible no se repita, y se empieza a creer en la mentira. Entonces, por eso es que volvemos otra vez a la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, para que no caigamos. Filipenses 2:14 al 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Contiendas no es tener una tienda de abarrotes. Contiendas es sin pelearse y sin hablar mal de las otras personas. Porque el resultado es para que seáis irreprensibles, o sea, una persona sin tacha, sino más bien que es honrado, recto, limpio, inocente. Seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. Vea usted aquí el otro mundo en que estamos viviendo. En medio de una generación, ¿cómo es esta generación? Maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted y yo somos una lucecita. Y los niños en las clases de los maestros cantan esa canción que dice, una lucecita tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Y a veces a los niños les ponen una candelita o algo y una lucecita se mira poco, pero luego todos los niños encienden su lucecita. Hoy día como lo hacen, pues sacan el teléfono y lo prenden. ¿Eh? Y una lucecita tiene que brillar. ¿Cuándo es que más brilla la luz? Cuanto más oscuridad hay. Hoy, hermano, hermana, estamos viviendo en un mundo muy oscuro, donde la verdad se está tergiversando, se está rompiendo y hay más mentiras, inclusive de los púlpitos, que de ningún otro lugar. Entonces uno tiene que estar alerta de estas cosas e ir a la palabra de Dios. Vea cómo este texto nos lo dice en 2 de Reyes 23. Alguien rogando, hablando a Dios y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en la verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Qué descanso y alivio es orar a Dios y decirle eso. He andado irreprensible, he
vivido en la verdad y en integridad de corazón. Pero cuando no, es como cuando el niño joven adolescente de 17 años ya empieza a manejar y le dice a su papá, préstame las llaves para ir a ponerle gasolina. Pero cuídate bien y así es, ya tienes tu permiso y bla, bla, bla. Y el niño va y le pone gasolina, pero alguien se la atraviesa porque iba haciendo texting y choca. Regresa, su papá lo perdona y todo lo demás, arreglan el carro. A los 2 meses le hace la misma petición. ¿Qué le diría el papá? Pues espérate, porque todavía no me convences de que puedes conducir, de que no vas a mirar por otro lado donde no debes de ver y vas a hacer lo que necesitas hacer. Pero cuando uno ha andado bien, puede uno venir delante de Dios siempre con humildad, pero sabiendo que hemos hecho lo que ha estado en nuestra fuerza y nuestro recurso, obedeciendo a Dios. Y cuando no, siempre como que pues nos chiveamos, ¿verdad? Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos acerquemos y vengamos delante de Él sin ningún inconveniente. La segunda parte del versículo 2, la primera fue, el que anda en integridad, y la otra es, y hace justicia. Justicia es hacer lo correcto, lo que es apropiado. Si uno entra a trabajar a las 6:30 de la mañana, ¿a qué horas hay que entrar? A esa hora. No a las 6:35, no a las 6:40, es a las 6:30. Porque no quisiéramos que nos quitaran un poquito de sueldo, $1 por cada minuto que llegamos tarde. Es hacer lo correcto, hacer lo que conviene. No pedirle a alguien, llamarle por teléfono a un compañero del trabajo que ya está en el trabajo y decirle, oye, no puedes ponchar por mí porque voy a llegar un poquito tarde. Hacer lo que es correcto, hacer lo que conviene, hacer lo apropiado. Aunque la gente diga, es que no sabes cómo resolver estos problemas. Mira, te voy a enseñar cómo. Pero todo eso iría muy posiblemente en contra de hacer lo correcto delante de Dios. Proverbios 12:5 nos dice en respecto a hacer la justicia, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. En Proverbios 15:29 nos dice, Jehová está lejos de los impíos. No queremos estar lejos de Dios, queremos estar cerca de Dios. Él está lejos de los impíos porque no caminan en rectitud, pero Él oye la oración de los justos. Y nosotros queremos que Él escuche nuestra oración, que Él atienda nuestra oración. Ahora, en el versículo 3 nos dice también, en el 2, este sería el tercero, y habla verdad en su corazón. Habla verdad. Su corazón está lleno de la verdad. Por ejemplo, nos dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esta es la palabra que les decíamos anteriormente. ¿Qué es abominación? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Abominación quiere decir dan asco. Huele feo, se oye mal. Le dan asco a Dios. Pero los que hacen verdad, los que tienen en su corazón la verdad, son su alegría, son su contentamiento. En estos días hubo una situación en el trabajo de una pérdida de material de mucho dinero. Y mientras platicaba con el suplidor que perdió la mercancía, tuvo un robo dentro de su compañía. Él decía, pero, después de contar la historia, él decía, pero podemos hacer esto. Esto no era la verdad.
Entonces, colgué, me salí fuera del trabajo y empecé a pensar, si hacemos esto nos podemos ahorrar este problema, esta explicación y así. Tratando de racionalizar. Pero después vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿pero esto es la verdad? No es la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir la verdad. Entonces regreso y le hablo y le digo, lo que vamos a hacer es esto. Y él estaba como muy animado que íbamos a hacer su opción. Lo que vamos a hacer es la verdad. Así lo hicimos y las personas de más arriba entendieron. Me ponen en una oficina y ya cuando lo ponen en una oficina ahí con los más grandes, ya uno dice, ay, me van a dar mi día libre o qué va a pasar. Y las personas dicen, nos gustó que usted haya dicho la verdad. Entonces, la verdad es algo que debe de ir enfrente de nosotros a pesar de las circunstancias y de lo que tenga que ser corregido. Siempre hay que decir la verdad. Los que hacen verdad son la alegría de Dios. En Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Y cuánta gente hay hoy día que trataron de enriquecerse de una manera tergiversada, usando mentiras, y están pagando un alto precio por su libertad? Es mejor decir la verdad. Primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y eso es lo que estamos buscando, acercarnos más a Dios, tener una mejor relación con Dios, tener una mejor comunión con Dios, de acuerdo no a los principios del hombre, sino de acuerdo a los principios de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, si asumimos en esta condición y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Al andar en tinieblas, la gente dice lo que sea para tratar de subsistir y tratar de tener una vida mejor a pesar de que está en las tinieblas. Y al final del versículo dice, y no practicamos la verdad. Entonces la verdad no es un pensamiento psicológico, filosófico. La verdad es algo que se practica. Y es mejor decir la verdad. Los psicólogos han comprobado que cuando un paciente está escondiendo o mintiendo algo, se enreda él mismo, él solo, en su mentira y está como en una prisión. Pero cuando al fin le confiesa al psicólogo su error y le dice la verdad, eso lo dicen los doctores, se ha comprobado que las personas descansan. Y se acabó. Se dijo lo que se necesitaba decir, porque la palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. Puede que vengan consecuencias, pero ya eres libre. Ya no tienes la culpa encima. Alguna vez les he platicado de casos en la prisión. Nunca he hablado con alguien que diga lo que yo no hice de lo que me acusan. Más bien dicen, estoy consciente que lo que hice estaba mal. Y quiero confesarlo, quiero decirlo. Porque eso me da paz. Me siento mejor. Sé algunas personas cuando dicen que me van a dar 10 años. Pero con Dios van a parecer como 10 días. Y cuando yo oigo la palabra 10 años, dentro de mí trato de hacer una expresión que no sea de alarmismo.
porque 10 años son muchos años. Pero son libres, son más libres que los que están afuera, porque han confesado, se han desligado, han dicho la verdad. Siempre es mejor decir la verdad. Luego entonces, en el versículo 3 nos dice, el que no calumnia con su lengua. ¿Qué quiere decir calumniar? No es una palabra muy frecuente. Pero calumniar quiere decir echarle la culpa falsamente a una persona con el fin de causarle daño. O difundir un chisme para dañar a alguien más. Para mí siempre es importante cuando se oye un chisme o se oye alguna crítica en contra de alguien, la pregunta para mí siempre es no lo que me dice la persona, sino qué motiva a la persona a decir eso. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo está diciendo? Calumniar es difundir algo para dañar a alguien más. Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Hoy día se puede propagar la calumnia muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil en las redes sociales. Donde no es una persona, quién sabe, sino son muchas personas tratando de hacerle daño a alguien más. Ahora, si gustan ir y leer conmigo Marcos 14, 53 al 59. Marcos 14, 53 al 59. Una calumnia fue usada para acusar al Señor Jesús y llevarlo a la cruz. Así de enorme, así de grande puede ser el resultado de una calumnia. Marcos 14, 53 al 59 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas a su testimonio no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Usaron una calumnia donde todos ellos no se podían poner de acuerdo. Y eso es lo que hace la mentira, la calumnia, donde no todos se les va a poder reclutar para que digan la misma mentira. Diríamos que causa confusión. Y Dios no quiere que nosotros estemos en medio de una situación confusa. Algunas veces, quizás usted ha pasado por una situación donde hay una situación confusa. Hay una situación de mentira, de calumnia, de falta de integridad. ¿Qué hay que hacer? Salir corriendo, hacer esto, hacer aquello, o decir esto, o decir aquello. Algunas veces yo he encontrado en mi persona, y lo he visto en otras personas también, que la manera en que uno reacciona ocasiona un segundo problema. El primer problema fue lo que le contaron, lo que le dijeron, lo que sucedió. Y ahora uno lo sabe. El segundo problema se lo acarrea a uno en la forma en que uno actúa, en la forma en que uno habla, en la forma en que uno responde a la situación.
Entonces estas personas ni se podían poner de acuerdo, pero al final contrataron personas para decir falso testimonio o calumniar en contra de Jesús con el objetivo simple, sencillo, enfocado, directo de poner a Jesús en la cruz. Entonces, Santiago nos habla acerca de la lengua, cómo puede ser una arma para destruir a una persona. Hoy día a eso le llamamos abuso verbal. Anteriormente era condenado el abuso físico, pero ahora es más condenado el abuso verbal porque desminuza, deteriora, rompe en pedazos la moral, los sentimientos, las emociones, el intelecto de una persona cuando se le dice algo para hacerle daño a la persona. Por eso Pedro dijo, y usualmente el abuso verbal viene de los hombres hacia las mujeres. Por eso Pedro dijo que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil. Y algunas veces, varones, si tenemos que mordernos la lengua, no la lengua de tacos de lengua, la lengua nuestra, hay que hacerlo para no destruir a la otra persona. No tengo un papelito aquí a la mano y no quiero echar a perder los volantitos, pero vean qué sucede cuando suceden este tipo de cosas. Una hojita planita, bonita, firme, fácil de leer el contenido. Pero cuando se le dice a una persona algo para causarle daño y destruirla, es agarrar la hojita y arrugarla y hacerla en un puño, ponerla en un puño. Si ustedes tienen la idea, no quiero hacer esto con esta hojita, hacerlo un puño y luego ponerlo en la basura. Y luego, ¿qué hace cuando uno se siente mal por lo que dijo, por lo que está sucediendo? Recoge la hojita y la quiere volver a su condición original. Pregunta, ¿se puede? No se puede. Si la persona lo perdona a uno y quedamos de acuerdo, van a tomar muchos años y el poder de Dios para que esa hojita quede igual. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando estas situaciones donde cómo respondemos a las situaciones no empeoren la situación. En el versículo 3 tenemos otra característica y dice, ni hace mal a su prójimo. Ahora, estamos viendo, son 10, ¿se acuerdan que dijimos que eran 10? 10 características. Las primeras 5, que ya estamos en la quinta, estas primeras 5 son con personas o amigos con quienes son nuestro círculo primario. Luego vamos a empezar a leer otras 5 características de personas que son muy complicadas, fácil de tratar. Ahorita terminamos con estas primeras 5. Ni hace mal a su prójimo. Su prójimo puede ser su amigo, puede ser una persona cercana. En el 5 dice, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estos dos son parecidos y los tomaríamos como uno solo, porque también ni admite reproche alguno contra su vecino no le hace daño a su amigo, a su prójimo, admitiendo una falsedad. No le hace daño, es la misma idea cuando dice, ni hace mal a su prójimo. Pero vea usted, hermano, que la filosofía, el entendimiento, la verdad, como escojamos llamarle, es diferente a lo que el mundo dice hoy día. Jesús y su palabra van más allá. Porque es notoriamente más fácil tratar con una persona que nos trata bien. Aunque el verdadero amor es más apreciado y más verdadero cuando se le ama a una persona que nos trata mal. Porque conocemos cuáles son sus defectos.
Amar a una persona que todo lo que hace es bonito, pues, ¿cuál es el esfuerzo? El amor siempre debe de tener un significado en nuestra mente. Y el amor de Dios, el significado es sacrificio. Y lo vemos en una gran foto, en un gran cuadro, en la persona de Jesús muriendo en la cruz. Su amor es sacrificio. Entonces, ese amor que Él nos ha enseñado, que Él nos ha mostrado, es un sacrificio. Nosotros nos sacrificamos. Amar a una persona que tiene defectos, eso es verdadero amor. Si usted está interesado en tener relación con alguna persona, obviamente si no está casado o está casada, pues entonces conozca, antes de conocer lo bonito, lo bello de la otra persona, conozca lo feo. Y ahí se va a dar cuenta si quiere correr el riesgo de sacrificarse o no. Jesús va más arriba y dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y eso como que, uy, no. Si amara a mi amigo, si amara a mi primo, si amara a mi esposa, si amara a mi esposo, si amara a mis hijos. Pero amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Uno puede decir, ¿cómo? Lo vemos en la persona de Jesús. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando Él estaba en la cruz, después de recibir flagelazos, latigazos, de perder sangre, de no haber dormido, de no haber comido, en la cruz, la gente enfrente de Él se mofaban, se burlaban, lo avergonzaron. Le jalaron el pelo de su barba, de su cabeza. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Arriba tenía un título que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Según ellos, una gran burla. Él no solamente era el Rey de los judíos, Él es el Rey de todo el mundo y de todo el universo. Pero ellos creían que se estaban burlando de Él porque estaba en la cruz. Pero qué sorpresa, a los 3 días, viernes, sábado y domingo, temprano por la mañana, María van a buscar a Jesús y la piedra está removida y el ángel del día, porque el ángel les dice a ellas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ese Jesús, mientras estaba en la cruz, a la gente que estaba enfrente, Él oró por ellos. ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús no nos está pidiendo que hagamos algo que no hemos visto. Él, a través de su Espíritu Santo, nos dice, ama a tu enemigo. En Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, cuando le vaya mal, le recojan el carro, pierda la casa, tenga una llanta ponchada, se lo lleven al hospital porque le dio el virus al enemigo, ¿verdad? No hagas fiesta, no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Ahora bien, vienen las otras 5, son un poquito más cortitas, pero vea usted, 5 caracteres que necesitamos buscar y tener en nuestras vidas porque tiene que ver de tratar con gente difícil. ¿Usted se ha encontrado personas así? No importa lo que le digan, no importa lo que le traigan, no importa a qué hora yo venga, esta persona nada más no se le puede complacer. Es aborrecible. Dice en el versículo 6. Perdón, no en el 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Este versículo quiere decir menospreciar lo que estas personas hacen. No el individuo,
sino lo que estas personas hacen. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Ahora, esta persona obviamente no es el más famoso de la cuadra, porque ya es menospreciado por lo que hace. Pero la palabra de Dios nos enseña en Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced al mal. No aborrecemos a las personas, aborrecemos lo que hacen. Que la semana pasada veíamos de que podemos ser el instrumento para que estas personas sean salvos. Entonces, los que amáis a Jehová, aborrecemos el mal, aborrecemos lo que ellos hacen. Él guarda el alma de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y ahora vea usted cómo Judas 1:23, les leo, nos habla de la ropa contaminada de estas personas. No está queriendo decir que odies a esta persona, que le eches la policía, que hagas esto y aquello. Algunas veces será necesario, pero cuando no es necesario, él dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Eso quiere decir, hermano, que voy a odiar su ropa, sus jeans, su saco, su camisa. No. Ropa quiere decir en la Escritura la actuación, lo que hace esta persona. Entonces, no queremos nada que ver con lo que las personas hacen de maldad, pero en vez oramos por la persona y le pedimos a Dios que esa persona cambie. Luego en el mismo versículo 4 dice, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué es honrar? Honrar quiere decir respetar y tener buena opinión de alguien que se da a respetar. Por ejemplo, Proverbios 31:25 dice, fuerza y honor son su vestidura. Vestidura quiere decir sus hechos, sus actos, su carácter. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Eso dice la mujer virtuosa en Proverbios 31:25, porque ella tiene honor en sus hechos, en su manera de conducirse. En Eclesiastés 10:1 dice, ahora vea usted, si usted es una persona de honor y de respeto, hermano, hermana, abuelita, abuelito, y ha vivido muchos años para tener el honor y el respeto de su esposa, de su esposo, si a usted le agrada decirle a su esposa, sí señor, aunque no sea de Colombia, que los de Colombia les gusta decirle, entre ellos se dicen, sí señor, sí señora, y usted tiene honor y respeto, hay que tener cuidado. Porque Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué puede arruinar, hermano, hermana, tu honor y tu respeto? Una pequeña locura. Un pequeño desliz. Un pequeño, al cabo aquí no me ven. Un pequeño, al cabo nadie sabe mi password, mi contraseña. La cosa que sucede hoy día, creo que todos lo sabemos, pero quizás si alguien no lo sabe, una persona que no lo sepa, que lo que uno tiene en su teléfono, tiene en su computadora, tiene en su tableta. Entonces, si yo estoy en el trabajo y le mando un texto a alguien, en la casa está mi tableta. Y mi esposa me dijo, préstame tu dedito. Y yo le dije, no te lo puedo prestar. Pero en la noche, a medianoche, agarró mi dedito y se lo puso a la tableta. Entonces, cuando yo pongo algo en el trabajo, de ratito viene un texto, una llamada y la pregunta es, ¿y quién es esa persona? ¿Verdad? Ahora eso es bueno, porque el que nada debe, nada teme.
Pero hoy estamos expuestos, más que en ningún otro tiempo, de vivir una vida de honor y respeto, porque un desliz puede arruinarlo todo. Y vea, hermano, hermana, qué hermoso es cuando recibimos de parte de nuestros hijos, papi, o como los niños dicen aquí, daddy, you're the best. Eres el mejor daddy. Si a lo mejor quiere que la lleve a las paletas o algo así, pero está bien, me la creo. You're the best daddy. Una de mis hijas una vez me hizo una pulsera de esa que tiene bolitas, y eso decía la pulsera, todavía la tengo. Pero cuando los nietos vienen y le dicen a uno, abuelito, abuelito, abuelita, abuelita, la primera palabra que mi nieta de 15 meses aprendió a decir fue grandpa. Eso para mí fue un triunfo. ¡Wow! Tengo que ir con el notario para hacer cambios en el testamento. Esos cuadros y esas atenciones, hermano, se pueden arruinar por una locura. Entonces hay que tener cuidado. ¿Se da cuenta? La importancia de acercarnos a la morada de Dios, al templo de Dios. Ahora, también es bueno, hermano, hermana, que si alguien merece honra, le demos honra. Si un maestro en la escuela atiende bien a sus niños, si algún maestro en la iglesia atiende bien a sus niños, de reconocerle, de admirarle, decirle gracias por lo que usted hace y pagarle cierta honra por su servicio, por lo que está haciendo por nosotros. Luego nos dice, en el mismo versículo 4, nos dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir eso? Jura en cumplir, pero de nada le sirve porque se sigue comportando igual. O jurar sin cambiar no tiene valor. En otras palabras, te prometo por mi madre, te prometo por la tumba de mi abuelita, de mi bisabuela, de mis antepasados, de Cuauhtémoc, de Moctezuma, que ya no lo voy a hacer. Pero lo vuelve a hacer. Entonces, a veces la gente piensa que jurar es lo más alto que podemos llegar. Es la máxima expresión de mi verdad, de mi integridad. Pero no cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mateo 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces hay que hacer algo al respecto. Ya nos deslizamos, ya caímos. No necesitamos que alguien venga y nos dé el último zapatazo en la cabeza. Nos arrepentimos, pedimos perdón y entonces, ¿qué necesito hacer para no volver a caer en lo mismo? O sea, hay una recuperación, una reconciliación que como hijos de Dios podemos hacer. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Volvió en sí, dijo, voy a ir con mi padre y decirle, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, de volver a Dios. En el versículo 5 hay otro que dice, quien su dinero no dio a usura. Usura quiere decir quien no presta su dinero con interés o no exige intereses. Hoy, en este mundo donde estamos viviendo, hay un gran negocio con los intereses. Entonces, en Nehemías 5:7 tenemos el caso donde Dios desaprueba el comportamiento de sus hermanos, los israelitas, los judíos, porque los que tenían más dinero les hacían préstamos, pero les cobraban interés. Vean, Nehemías 5:7 dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, hablando a Nehemías, y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos y convoque contra ellos una gran asamblea. Exigid interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Porque la palabra de Dios en la ley les decía que ellos no podían pedirle interés por algo que les prestaban.
En Nehemías 5:11 dice lo siguiente: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ahora, eso es entre los hermanos. Bueno, y los hermanos cristianos, porque si uno va con sus hermanos que no son cristianos, pues ellos van a querer un interés. El interés, ¿por qué Dios nos quiere zafar de esto? Porque el interés acumula y hace que la deuda se haga más grande. Ahora, el interés es muy bueno cuando uno invierte, pero no cuando alguien invierte en uno. Cuando uno va a los bancos y uno tiene que pagar intereses, tiene que preguntar al final del contrato cuánto de interés estoy pagando por este préstamo, por este carro. Cuando uno va a comprar un carro, la primera cosa que los que venden, y perdón si usted es vendedor aquí de carros, pero solamente queremos que tenga una buena venta, pero sí, ¿qué es lo primero que le dicen a uno que haga? Se suba al carro. ¿Para qué? Huela el plástico nuevo. Sienta el motor, cómo ruge, como un león pasando por la Bristol. Quieren atraerlo a uno. Y después uno firma lo que sea. Entonces tiene uno que tener cuidado. No vamos a avanzar mucho en esto porque ya el tiempo es corto. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esto puede ser una atadura para una persona cuando tiene que pagar interés. Y el interés, cuando dicen 3%, no quiere decir $3. 3% de $1, ¿cuánto es? 3 centavos. 3% de $100, ¿cuánto es? $3. No parece mucho, pero 3% de $10,000, entonces se va acumulando. Entonces Dios les dice a ellos, para que no tengan carga unos con otros, ni responsabilidad unos con otros, que no haya interés entre ustedes. Luego, dice en el 5 también, este es el 10º, ni contra el inocente admitió cohecho. En otra versión quiere decir, el que no acepta soborno en contra del inocente. El que no acepta pago para hablar mal de un inocente. Usualmente eso sucede en las cortes. Y el inocente es sencillo, es pobre y dice la verdad. Pero alguien quiere dar dinero para sobornarlo, para comprar su verdad, comprar su moralidad. En Proverbios 15:27 dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 17:23, el impío toma soborno del seno para pervertir a las sendas de la justicia. Al final, este pequeño versículo, o más bien la segunda parte del versículo 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Vas a caminar firme y recto. ¿En camino hacia dónde? Hacia la morada, hacia la cercanía, hacia la relación con Dios. En 2 de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra confirmación. Él nos adquirió, Él nos salvó. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos confirma y nosotros podemos vernos en la Escritura y decir, todavía se me salen los chismes, tengo que hacer algo al respecto. Todavía no soy íntegro. Nadie me respeta, nadie me quiere. Me tratan como un animalito de la calle. Necesito hacer algo al respecto. Entonces, a medida que vamos examinándonos a nosotros mismos y vamos corrigiendo y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé de su Espíritu Santo, vamos confirmando día a día que nos vamos adentrando y dirigiendo más y más a esa relación que deseamos tener
con Dios. ¿Qué les parece?